¿Alguna vez has deseado alcanzar la cima para descubrir que desde ahí la caída puede ser más dura? ¿Has soñado con tener poder, autoridad y respeto, pero sin imaginar el peso que eso trae sobre tus hombros? David lo consiguió. Después de años huyendo de Saúl, derrotando gigantes y ganando el corazón del pueblo, finalmente se sentó en el trono de Israel. La gente lo veía como el rey victorioso, pero detrás de las cortinas del palacio, las batallas apenas comenzaban. No eran contra gigantes de carne y hueso, sino contra la traición, la envidia, la rebelión y a veces contra su propio corazón. La paz del reino dependía de sus decisiones, y cada palabra suya podía unir a las tribus o encender una guerra civil. Mientras el oro brillaba en sus manos, el peso de la corona quemaba sobre su cabeza. Porque ser rey no solo era gobernar, era cargar con culpas, soportar la soledad y aprender que incluso con toda la autoridad, hay batallas que solo se ganan de rodillas ante Dios. Y lo que viene es la historia de un rey que en medio de victorias y fracasos descubrió que su mayor enemigo no siempre estaba afuera, sino dentro de él. Quédate hasta el final porque esta historia te va a mostrar que incluso en el trono, la fe sigue siendo la espada más poderosa. Y si quieres escuchar relatos que te inspiren y te reten, suscríbete ahora, porque lo que vas a escuchar no lo olvidarás fácilmente. David creía que, al ser rey, la unidad de Israel estaría asegurada. Pero pronto descubrió que el verdadero campo de batalla no estaba en los valles contra filisteos, sino en las sombras del propio palacio. Sus consejeros discutían entre sí, algunos cuestionaban sus decisiones y otros, más peligrosos, guardaban silencio, esperando el momento de clavar un puñal por la espalda. Pero nada lo golpeó más que ver la traición surgir de donde menos lo esperaba, de su propia casa. Su hijo Absalón, hermoso y carismático, comenzó a ganarse el corazón del pueblo, susurrando promesas y sembrando dudas sobre la justicia de su padre. Lo hacía con una sonrisa, pero sus palabras eran como flechas envenenadas. En las calles, la gente decía: Absalón nos entiende, Absalón sería un mejor rey. Y mientras David gobernaba, su propio hijo levantaba un ejército para destronarlo. Imagínalo por un momento, el hombre que había vencido a Goliat, que había sobrevivido al odio de Saúl, ahora debía huir, no de un enemigo extranjero, sino de su propia sangre. Cada paso lejos de Jerusalén era un golpe al corazón. Pero David sabía que en esa hora oscura, su victoria no dependería de la espada, sino de la mano de Dios. Porque a veces, la batalla más difícil no es contra quienes odian tu nombre, sino contra quienes alguna vez lo pronunciaron con amor. David dejó atrás las murallas de Jerusalén, con el corazón pesado y el alma herida. El rey ahora caminaba como un fugitivo. Su corona ya no brillaba sobre su cabeza, y el polvo del camino cubría sus pies. Algunos soldados le seguían, no por obligación, sino por lealtad verdadera. Otros, temiendo la furia de Absalón, se quedaban atrás. En el silencio de la noche, David alzaba su mirada al cielo, y no pedía riquezas ni gloria, solo pedía fuerza para soportar la prueba. Recordaba las victorias pasadas, las canciones que alguna vez cantaron las doncellas. David mató a sus 10,000, pero ahora esas canciones eran un eco distante, sepultados bajo rumores de traición. Mientras cruzaban el Jordán, la noticia corría como fuego. Absalón ha tomado Jerusalén. Absalón es el nuevo rey.
Y en ese momento David enfrentó una verdad dura. No todos los enemigos vienen vestidos de armadura. Algunos llevan tu misma sangre y tu mismo apellido. Pero él no maldijo a su hijo, porque en lo más profundo aún lo amaba. Sabía que su lucha no era contra carne y sangre, sino contra las tinieblas que habían cegado el corazón de Absalón. El amanecer trajo consigo el retumbar de pasos. El polvo del camino se levantaba, y en el horizonte los ejércitos de Absalón aparecieron, como una ola que amenaza con tragarse todo a su paso. David, con la armadura ajustada y la mirada fija, dio una orden que sorprendió a todos. Traten con suavidad al joven Absalón, por amor a mí. En medio del caos, la batalla y los gritos de los hombres llenaban el aire. Los bosques de Efraín fueron testigos de un conflicto que no solo se libraba con acero, sino con corazones rotos. Absalón, montado en su caballo, avanzaba con orgullo, pero el destino tenía otro plan. Su cabello, símbolo de su vanidad, se enredó en las ramas de una gran encina, quedando colgado, atrapado entre el cielo y la tierra. Los hombres de David lo vieron y dudaron, pero Joab, el general, no dudó. 3 lanzas atravesaron el corazón del joven, y así el rugir de la rebelión se apagó. Cuando la noticia llegó a David, no fue la victoria lo que celebró, sino la pérdida lo que lloró. «Hijo mío, Absalón, hijo mío, ¿quién me diera morir yo en lugar de ti?» Ese día, Israel aprendió que la guerra tiene un precio que ni un rey puede pagar sin quebrarse. David volvió a su palacio, pero las paredes ya no resonaban con risas, sino con ecos de una ausencia que jamás se llenaría. El trono aún era suyo, la corona aún descansaba sobre su cabeza, pero el peso que llevaba no estaba hecho de oro, sino de lágrimas. Porque ser rey no significa estar por encima del dolor. Significa gobernar, incluso cuando el alma está rota. Los enemigos externos podían ser vencidos con espada, pero las batallas del corazón, esas se libran en silencio. En las noches largas, cuando el mundo duerme y la conciencia habla. David comprendió que su mayor lucha no era contra filisteos, ni contra ejércitos rebeldes. Era contra la tentación, el orgullo y las heridas invisibles que nadie ve. Y quizás esa es también la lucha que tú enfrentas hoy. No contra un ejército, pero sí contra las pruebas que quieren quebrarte. Si algo nos enseña la historia de David, es que incluso los grandes caen, pero los que confían en Dios siempre encuentran la fuerza para levantarse. Así que recuerda, no es el tamaño de tu corona lo que define tu vida, sino la fidelidad de tu corazón a aquel que te la dio. Y si quieres seguir descubriendo las historias reales, crudas y épicas de la Biblia, con lecciones que pueden transformar tu vida, suscríbete ahora, porque lo que viene te hará ver tu fe y tu propósito con nuevos ojos.